mí me creo Dios en el vientre de mi madre. El campo de batalla está lleno de tanques, armas y soldados preparados para atacar. Chris es un francotirador que está atento en todo momento. Los militares inician una inspección explorando algunas viviendas mientras Chris continúa buscando su objetivo por las azoteas. Nota a un hombre hablando por teléfono y le advierte enseguida a su equipo. De esa misma casa salen una mujer y un niño, pero parecen sospechosos. Entonces la mujer saca una enorme granada y se la entrega al pequeño, que corre en dirección a los soldados. Chris lo apunta con su arma y tiene que tomar una difícil decisión. Cuando Chris era pequeño aprendió a cazar con su padre. Su familia también lo llevaba a la iglesia, donde hablaban del bien y el mal. Su padre le dijo que los que lastiman a otros eran lobos y los pastores debían proteger a las ovejas. Así que sus hijos tenían que aprender a defenderse para proteger a otras personas de los malos. Cuando creció, Chris participaba en los rodeos. Una noche volvió a casa y descubrió que su novia lo estaba engañando con otro hombre. La chica protegió a su amante para que saliera solo con unos cuantos golpes y luego le reclamó a Chris porque siempre la dejaba sola y por eso le fue infiel. Mujeres, la que sufre soy yo. Al final se fue y Chris solo puede recibir las burlas de su hermano. Después Chris se sorprende al ver en la televisión que hubo un ataque terrorista, así que al día siguiente fue a enlistarse en el ejército para servir a su país. Los entrenamientos de los soldados eran muy fuertes, tuvo que soportar ejercicios agotadores mientras los bañaban con agua en la cara y les decían cosas humillantes. También los hacían gatear por el charco mientras temblaban de frío. Luego del horrible entrenamiento pudo salir a disfrutar de una noche en el bar. Allí conoció a una linda chica con la que se pasó la noche bebiendo hasta que ella se vomitó. Durante las prácticas de tiro, Chris era incapaz de acertar en el blanco. Otro día llamó a Taya, la chica del bar, para invitarla a salir. Le consigue un peluche en el juego de disparos y la chica le pregunta si sería capaz de disparar cuando su objetivo sea una persona. Chris quiere hacer bien su trabajo, así que vuelve a practicar contra los blancos inmóviles, aunque no sea muy bueno en eso. Entonces le dice a su instructor que en realidad es bueno con los blancos en movimiento y le dispara una serpiente. Volviendo con sus recuerdos, Taya lo llamó exaltada para que viera en las noticias el atentado terrorista contra las Torres Gemelas y el momento en que uno de los edificios colapsó por completo. Chris sabe que tendrá que salir a la guerra, así que le propone matrimonio a Taya. En medio de la boda, sus compañeros reciben la llamada confirmando que fueron seleccionados para pelear y su esposa lo apoya, aunque tiene miedo. Chris tuvo su primer despliegue en el Medio Oriente y su enemigo era la organización Al-Qaeda. Su misión era básicamente sobrevivir en una ciudad que había sido evacuada por todos los civiles, así que cualquier hombre allí querría atacarlos. Exploraron todos los edificios vacíos y es entonces que volvemos a la primera escena donde Chris descubre a la mujer y al niño con la granada. Ahí Chris debe tomar una horrible decisión por su país. El niño corre con la granada y es detenido por el disparo del francotirador. Luego la mujer toma la granada y la lanza, pero también le dispara. Los soldados están impresionados por la excelente puntería de Chris, pero el hombre está perturbado viendo el cadáver del niño. En la noche le cuenta a su compañero que se sentía mal por haber matado a un niño, aunque había salvado al resto de los soldados. Lamentablemente este era solo el comienzo de la guerra. Ahora los soldados caminaban por las calles seguros de que el francotirador los cuidaba desde la distancia. Las muertes habían vuelto rutinarias para Chris, que ya se estaba sintiendo perturbado por tantos asesinatos. Pasaba día y noche en su rincón apuntando su rifle, pero el enemigo también tenía a Mustafa, un buen francotirador que comenzó a derribar a los soldados americanos. En la mañana Chris dejó guardia luego de acabar con 8 enemigos en la noche. Él solo ocasionó más bajas que todos los soldados juntos. Chris obtuvo el apodo de la leyenda porque era capaz de acabar con más enemigos que todo un escuadrón junto. Pronto pudo hablar por teléfono con su esposa embarazada mientras vigilaba el campamento con su rifle. La mujer miraba en la televisión las numerosas bajas en Irak y le preocupaba que su esposo no regrese con vida. Además, le cuenta que su hermano también se enlistó en el ejército y está de camino a la guerra. En una reunión, a los soldados les explican que su principal enemigo es Al-Zarqawi, que es fiel a Bin Laden. Por eso tendrán que revisar todas las casas para poder encontrarlo. A Chris le preocupa que no pueda proteger a sus compañeros cuando entren en las viviendas, así que se une a ellos en la inspección. Entran a una y encuentran a un niño cuando se supone que la zona ha sido evacuada. El padre del niño está muy asustado y les dice que un hombre malvado matará a su familia si los ven con los soldados. Interrogan al señor que les habla acerca del carnicero, que es un asesino que trabaja
trabaja para Zarqawi, pero el hombre no quiere decir dónde encontrarlo porque tiene mucho miedo. Enseña que su esposa perdió el brazo por su culpa. Entonces Chris le ofrece protección a cambio de información. Los soldados crean un plan para comenzar la operación y encontrar al carnicero. Cuando van de camino, Chris recibe una llamada de su esposa que le dice que el bebé es un varón. El hombre celebra la noticia con sus compañeros, pero la alegría se acaba cuando son atacados por sus enemigos. La mujer todavía está al teléfono escuchando los disparos y se preocupa porque su esposo no le responde. Chris dejó caer el teléfono en el suelo y Taya está desesperada por saber qué pasa. Chris está escondido y logra ver que el carnicero secuestró al hijo del hombre que les dio la información. Chris sube a una azotea para tratar de ayudarlo, pero el francotirador enemigo ni siquiera lo deja asomarse. Mientras tanto, el carnicero amenaza con clavar un taladro en la cabeza del niño. El padre desesperado corre para salvar a su hijo y termina por dispararle a él. El carnicero amenazó a todos para prohibirles hablar con los soldados americanos y se fue dejando a la esposa llorando por el hombre muerto. De vuelta a casa, Taya recibió a su esposo en el aeropuerto feliz de que estuviera vivo. En su lugar se sentía extraña porque Chris había cambiado mucho en el tiempo que se fue. Debían continuar con sus vidas con normalidad, pero Chris se notaba alerta con el mínimo ruido que escuchaba porque estaba acostumbrado a sobrevivir en el campo de batalla. Acompaña a Taya al médico y la doctora nota que no está muy bien. Le toma la presión y descubren que está muy alta. Taya le reclama por qué finge estar bien cuando en realidad está alterado, pero no pueden pelear por mucho tiempo porque su bebé ya quiere nacer. Chris pudo disfrutar del nacimiento de su hijo, pero no podía olvidarse de la guerra. Se la pasaba viendo videos del campo de batalla y su esposa se enfureció porque quería que su esposo conviviera lo más posible con su familia. Pronto tuvo que irse a un segundo despliegue. Cuando llegó, vio a su hermano que ya estaba regresando a casa. Lo saludó feliz de verlo, pero su hermano estaba decaído. Chris estaba orgulloso de servir a su país, pero su hermano odiaba participar en la guerra. Unos soldados le cuentan a Chris que han ofrecido mucho dinero a cambio de su cabeza. Él solo pide que su esposa no lo sepa. En el campamento, Chris nota que uno de sus compañeros está cansado de pelear. Entonces Chris le dice que su trabajo es evitar que los terroristas salgan de esas tierras para que no ataquen directamente a su país. En la noche inician una operación para buscar el carnicero. Entran a una casa para preguntarle a los residentes si lo conocen. Ninguno sabe nada, pero esa casa queda frente a un edificio que deben vigilar, así que se quedan allí toda la noche. El dueño los invita a cenar debido a una tradición religiosa, así que los soldados aceptan. Cuando estaban en la mesa, Chris notó que el señor tenía el codo irritado y creyó saber la razón. Entonces comenzó a explorar la casa a escondidas, encontrando una bóveda debajo de la cama que estaba lleno de armas. Chris ataca al hombre y lo amenaza para que los ayude a entrar al edificio del frente. Comienza la operación de infiltración. El hombre se acerca al edificio y cuando la abren la puerta, los soldados atacan en equipo. Cuando entran se encuentran con cadáveres torturados y mutilados. Los hombres escaparon por un túnel secreto, pero la operación continúa entre una avalancha de disparos. Finalmente aparece el carnicero que se escapa a bordo de un vehículo, pero por fin logran derribarlo. Mientras tanto, los civiles protestaban contra los soldados porque en la batalla había muerto uno de sus vecinos. Los hombres tuvieron que irse del lugar antes de que el problema se hiciera más grave. Chris está de nuevo en su país con su hijo. Está en una tienda donde un joven reconoce a Chris. El chico le dice que le salvó la vida en una operación de rescate, aunque Chris no lo recuerda porque ha salvado a muchas personas. El joven le agradece y le muestra que perdió una pierna, pero le habla acerca de los soldados que sobrevivieron y no están bien mentalmente, así que lo invitan a visitarlo en el centro de rehabilitación. Antes de irse, el joven le dice al niño que su padre es un héroe y se despide haciendo el saludo militar. Chris va a conocer a su hija recién nacida del hospital, entonces ve a la pequeña llorando y se enfurece porque las enfermeras no la atienden. En casa, su esposa le reclama porque siempre está ausente, incluso cuando está con su familia. Solamente pueden pensar en la guerra. Chris carga a su hija, pero sabe que no puede hacer nada para mejorar la relación con su esposa, porque igual tiene que regresar al campo de batalla. En su tercer despliegue, Bigles le cuenta que está comprometido. En ese momento están en una operación para encontrar a Mustafa, pero el hombre ya está advertido y se prepara para enfrentarlos. Bigles continúa contando sus planes y le pide ser el padrino de bodas, pero cuando subieron a una azotea, Chris vio cómo el recién comprometido recibió un disparo letal. Los soldados empezaron un contraataque contra Mustafa mientras Bigles intentaba sobrevivir a la herida. Chris lo ayudó a bajar para llevarlo al médico. De camino, Bigles le pidió que le entregara el anillo de compromiso a su novia. Los soldados veían a su compañero luchar por su vida sin muchas esperanzas, así que no perdieron la oportunidad de regresar de inmediato para volver a atacar. Esta vez fueron con un tanque y ametralladoras fulminando a todos en el camino. Luego entraron a un edificio y cayeron en una emboscada. Uno de ellos salió herido y murió al instante. Tuvieron que abandonar la operación y retroceder. El escuadrón de Chris regresó a casa con varios soldados caídos. Taya acompañó a su esposo al funeral de los soldados pensando que algún día Chris podría terminar así. Chris visita en el hospital a Bigles. Al final sí sobrevivió y su novia aceptó el compromiso. El hombre le pide a Chris que no vuelva a la guerra, pero Chris quiere vengarse por lo que le hicieron. En la noche,
Chris le dice a su esposa que si algo le pasa puede ser feliz con otro hombre. Taya ya no puede soportar vivir con miedo y le pide que no regrese a la guerra, pero Chris siente que necesita servir a su país para que su familia esté protegida y ella no lo entiende, solo sabe que sus hijos necesitan a su padre con ellos. Chris va a su cuarto despliegue y le cuentan que Biggs murió en el quirófano antes de poder casarse. Para Chris fue una gran conmoción, pero debe continuar su trabajo. Desde una azotea ve a un hombre a punto de lanzar un misil. Le dispara, pero un niño que estaba cerca agarró el misil y apuntó a los militares. Chris no quería dispararle al pequeño, pero tenía que apretar el gatillo. Entonces el niño soltó el arma y Chris pudo respirar tranquilo. Luego de eso inicia una operación para terminar con Mustafa, porque le ha estado generando muchas bajas al ejército. El equipo se despliega y Chris se prepara en una azotea, pero Mustafa ya los vio y le dispara a un soldado. Resulta que estaban apuntando en la dirección incorrecta, así que todos se reorganizan para atacar. Chris detecta al enemigo, pero está demasiado lejos y si dispara va a revelar su ubicación. Chris ve que Mustafa está apuntando a sus compañeros, quiere vengarse por su amigo, así que ajusta muy bien la puntería y dispara. Mustafa por fin ha caído, pero ahora el equipo de Chris está siendo rodeado por los enemigos. Los soldados comienzan un tiroteo contra un montón de terroristas que se acercan desde todas las direcciones. Se estaban quedando sin municiones y el apoyo estaba muy lejos para ayudarlos. Llamaron a un jet para que lanzara un misil, pero se acercó una tormenta de arena que le impidió la visión. Chris llamó a su esposa para decirle que estaba listo para regresar a casa, pero Taya solamente podía escuchar los disparos. En medio de la tormenta los soldados lograron escapar y se subieron a un camión esquivando las balas enemigas. Chris regresó a su país, pero no se sentía bien mentalmente. No estaba acostumbrado a tener una vida pacífica. Su esposa se da cuenta de que su comportamiento es extraño, pero intenta dejarlo tranquilo porque al menos está en casa. Chris está alerta de todo lo que ocurre a su alrededor como si algo malo fuera a ocurrir. Entonces un perro jugaba con su hijo, pero él creyó que lo estaba atacando y casi golpea al animal. Chris fue a ver un médico para evaluar su salud. El ejército le atribuye a Chris un total de 160 muertes, pero él no se arrepiente y está dispuesto a enfrentar sus culpas ante el creador, porque solo asesinó a personas malas que los atacaron. Lo que sí lamenta es no haber salvado a más soldados. Entonces el médico le dice que en su clínica hay muchos veteranos que todavía necesitan ayuda, pero de otra forma. Entonces conoció a los soldados retirados que estaban en rehabilitación por haber perdido extremidades o que no estaban bien mentalmente y comenzó a convivir con ellos. Finalmente se mudó con su familia a una granja donde eran felices. Al final, su esposa se despide de él cuando sale con un ex soldado al que estaba ayudando. La historia contó parte de los hechos reales vividos por el veterano de guerra Chris Kyle, que murió ese último día a manos de un ex soldado al que ayudaba con su trastorno de estrés postraumático. La ciudad entera hizo un funeral para rendir homenaje al hombre que salvó a muchos soldados durante la guerra. Y así, amigos, termina este resumen. Si quieren ver más, suscríbete, dale like y comenta, ya que así el algoritmo de YouTube nos recomienda más. Y pues nada, sígueme en Twitch y en TikTok, que ahí estamos haciendo directos de 10 a 1 de la mañana, así que pues pásense a dar la vuelta por ahí. Y pronto en Kick, porque he estado leyendo de Kick y dicen que me van a pagar bien. Pero bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Bye.